Vamos con un penúltimo ejemplo que es para el último caso. Entonces, el último caso es este, en el cual tenemos a un número elevado al cuadrado, que en este caso es a cuadrada más x cuadrada. Aquí, como es signo positivo, no importaría si la x cuadrada está primero que el número, es decir, x cuadrada más a cuadrada. Ahí no habría ningún problema porque, insisto, aquí el signo es positivo. Entonces, el caso es x es igual a tangente del ángulo, que, insisto, en esta parte yo en lugar de poner TG pongo tal, entonces es la única diferencia. Entonces esta es la integral, el dx dividido entre x multiplicado por 1 más x cuadrada. Entonces vamos a identificar ahí quién es a cuadrada, que a cuadrada pues es 1 y su raíz cuadrada es 1. Entonces a es igual a 1. Nuestra x, para este caso, nuestra x recomendada es x igual a la tangente del ángulo. Entonces obtenemos ahí nuestra derivada respecto a teta de x, entonces la derivada de la tangente, comprueben ahí en su formulario, la derivada de la tangente es secante cuadrada del ángulo y obviamente por el diferencial del ángulo porque estamos derivando de x respecto a teta. Entonces, ¿qué más necesitamos? Pues necesitamos x cuadrada, que en este caso x cuadrada, ¿quién va a ser? Pues tangente cuadrada del ángulo, porque aquí vamos a poner a, pero pues como la a tiene un valor de 1, no es necesario. Entonces ahí tenemos nuestros valores. X, diferencial de X y X cuadrada. Aquí tenemos el acomodo en el triángulo rectángulo. Ahora en la hipotenusa está nuestro elemento que contiene el radical. En nuestro cateto adyacente al ángulo está A, que en este caso es 1, y en nuestro cateto opuesto al ángulo está X. Entonces ya tenemos ahí todos los elementos que necesitamos. Ahora hacemos la sustitución. ¿Quién es de X? ¿Quién es el diferencial de X? Pues ni más ni menos que la secante cuadrada del ángulo. Entonces aquí la pongo, secante cuadrada del ángulo. ¿Quién es x? El valor de x, pues el valor de x es tangente del ángulo. ¿Y quién es el radical? Pues el 1 lo dejo tal cual y luego viene la suma y luego viene el valor de quién? De x cuadrada. ¿Qué x cuadrada quién es? Pues ni más ni menos que la tangente cuadrada del ángulo. Entonces aquí tengo ya mis elementos. Entonces aquí no necesito factorización. ¿Por qué no voy a necesitar factorización? Porque directamente ya puedo encontrar quién es el valor de 1 más tangente del ángulo. Volvemos aquí a una identidad pitagórica, a la misma que hemos utilizado. Esa identidad pitagórica nos dice que la secante cuadrada del ángulo menos 1 es igual a la tangente cuadrada del ángulo. Aquí lo que necesito yo es 1 más tangente cuadrada del ángulo. Si ustedes se fijan, si se dan cuenta, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues este 1 que está aquí restando, lo paso al otro lado de la igualdad sumando. ¿Y cuánto me va a quedar? Pues ni más ni menos que la secante cuadrada del ángulo es igual a 1 más la tangente cuadrada del ángulo. Ahí tengo un signo negativo que no sé, se me quedó, pero no debe de ir. Entonces por eso lo borré. Entonces ya tengo aquí la identidad pitagórica despejada a como yo la necesito. Entonces aquí, en lugar de dejar 1 más tangente cuadrada del ángulo, ¿qué voy a poner? Su equivalencia. ¿Cuál es su equivalencia? Secante cuadrada del ángulo. Entonces esa secante cuadrada del ángulo la pongo aquí. Recordemos que no podemos hacer la eliminación de una raíz si aquí contiene tantos signos positivos como negativos. Por eso es necesario poner aquí su equivalencia de tal manera que lo pueda eliminar. Entonces ya sabiendo eso, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues elimino ese cuadrado con esta raíz. ¿Y cuál va a ser la expresión nueva que me va a quedar? Pues esa que están ustedes viendo aquí en la parte superior izquierda, así tal como está aquí. Entonces me queda secante cuadrada del ángulo con su diferencial dividido entre tangente del ángulo por la secante del ángulo. ¿A quién voy a poder eliminar? Pues voy a poder eliminar ¿a quién? A la secante del ángulo que tengo en el denominador con una secante que tengo en el denominador. Entonces, mi nueva expresión, ¿cómo me quedaría? Secante del ángulo dividida entre tangente del ángulo y obviamente con su diferencial. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Esto que tengo aquí se me complicaría aún mucho para integrarlo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a voltear a las identidades que son las recíprocas, estas que están aquí en el recuadro. Entonces, secante del ángulo es igual a ¿quién? Aquí me lo dice a 1 entre coseno del ángulo. Entonces, aquí voy a poner eso. 1 entre coseno del ángulo. Tangente del ángulo, ¿a qué es igual? Según lo que yo tengo en esas identidades. Seno del ángulo entre coseno del ángulo, que lo estoy poniendo ni más ni menos que aquí. En lugar de poner tangente del ángulo, pongo seno del ángulo entre coseno del ángulo. ¿Y qué hago?
Pues ahora hacer la ley de la tortilla que ya la sabemos hacer a ojos cerrados, extremos por extremos y medios por medios, así como lo estoy haciendo. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? 1 por el coseno del ángulo, ¿cuánto me va a resultar? Coseno del ángulo. Y coseno del ángulo por seno del ángulo, coseno del ángulo, seno del ángulo, como está aquí. Entonces, teniendo esa expresión, ¿a quién voy a eliminar? Pues a este coseno con esto. ¿Y qué va a ser mi único valor que me va a quedar? Este, 1 entre seno del ángulo. Y volvemos a las identidades recíprocas. Recordar que 1 entre seno del ángulo es lo mismo que cosecante del ángulo. Aquí no la puse, no sé por qué no la puse. Ah, no, no es cierto, aquí está. Sí, es cierto, aquí está. Entonces, esta identidad recíproca nos va a servir ahora. Entonces, mi nueva integral es esta, integral de la cosecante del ángulo por el diferencial del ángulo. Y esta es una expresión que ya tenemos directamente también en tablas o en el formulario que yo les proporcioné. Entonces, la integral de la cosecante del ángulo es esta. Logaritmo natural de quién? De cosecante del ángulo menos cotangente del ángulo más nuestra constante. Tal y como la están viendo ustedes aquí. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para poder dejar mi resultado en términos de la variable x, tengo que buscar la razón trigonométrica de la cosecante del ángulo. Entonces, la relación trigonométrica de la cosecante del ángulo es esta. Hipotenusa entre cateto opuesto. Y la razón trigonométrica de la cotangente del ángulo, que es ¿cuál? Cateto adyacente entre cateto opuesto. Entonces, volteo a ver a mi triángulo rectángulo que ya habíamos ahí analizado. Entonces, ¿quién es cada cual? Pues bien, la hipotenusa, ¿quién es? Raíz cuadrada de 1 más x cuadrada. Lo pongo aquí. El cateto opuesto al ángulo, ¿quién es? Pues es x. Aquí está, x opuesto al ángulo. Entonces, esta razón trigonométrica que relaciona la cosecante ya la tengo. Ahora vamos con la razón trigonométrica que relaciona a la cotangente. El cateto adyacente al ángulo, ¿quién es? Es 1. Entonces, aquí pongo un 1. ¿Y el cateto opuesto al ángulo, quién es? Pues x. Entonces, pongo 1 sobre x. Entonces, mi resultado final va a ser logaritmo natural ¿de quién? De esta expresión que proviene de aquí, menos esta expresión que proviene de esta parte, más nuestra constante de integración. Y así es nuestro resultado. Así es el resultado final del ejemplo número 5.